Hay temas que nos generan preguntas. Ideas que nos retan. Y conversaciones que vale la pena tener. Por eso estamos aquí. Para escuchar, aprender y dialogar. Y para fortalecer el conocimiento y la defensa de nuestros derechos en los entornos digitales. Bienvenidos a Resilientes Latam. Comencemos. Así como sabemos que en una emergencia física los primeros minutos pueden marcar la diferencia, en el entorno digital también existen acciones que pueden ayudarnos a proteger nuestros derechos o a disminuir el impacto de una vulneración. Por eso, hoy hablaremos sobre los primeros auxilios digitales y para conversar sobre este tema nos encontramos con Alba Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego y defensora de derechos humanos con amplia trayectoria en el acompañamiento a personas que se han enfrentado a algún tipo de vulneración. Alba, muchas gracias por acompañar. Bueno, no, a ustedes por esta invitación y hablar precisamente sobre la vulneración en temas digitales es muy importante, sobre todo en este tiempo. Bueno, hoy en día los colegios tienen por ley botiquines, primeros auxilios físicos, por así decirlo. O actualmente se está hablando de botiquines para primeros auxilios psicológicos. ¿De qué trata eso? ¿Qué lo compone? ¿Cómo crees que se debe implementar acá en Colombia? Ok, bueno, tú estás tocando un punto muy importante que incluye también y que está incluido dentro de la nueva ley de salud mental. Y estos botiquines aún están en temas de implementación. Realmente no es que existan de pronto en algunos colegios, pero ya digamos que en el recorrido que hemos tenido como Fundación Sergio Urrego en todo el territorio colombiano, puedo decirte que el cuidado de la salud mental es precaria en Colombia y en el sistema educativo. Hay muchas falencias en el cuidado de la salud mental. Todavía tenemos precisamente casi que según estudios y de acuerdo a lo que nosotros también hemos visto, que hay una sola psicóloga, si es psicóloga, porque a veces son solamente trabajadoras sociales o personas que han ido a los territorios a trabajar con los niños y las niñas, obviamente de muy buena voluntad, pero que tienen a cargo a 1.200 estudiantes y es una psicóloga para el colegio. En otros escenarios que ya están implementando el botiquín, en el botiquín encontramos precisamente lo primero que es atender la prioridad de los primeros auxilios psicológicos. Cuando nosotros estamos hablando de los primeros auxilios psicológicos, estamos entendiendo que la educación hacia dentro de la institución educativa, como son maestros, docentes y psicólogos y psicólogas, deben tener un entendimiento claro de cómo en algún momento auxiliar a un estudiante. Sin embargo, realmente la realidad es otra. Las realidades de los territorios en Colombia son otras. Las violencias de los territorios son otras. Y pues siento decirlos y desanimarlos si es que ya estamos implementando o no estos temas de primeros auxilios psicológicos, aún no. Sin embargo, consideramos que este tipo de herramientas, pues cuando la ley existe, hay que empezarlas a implementar, conocerlas y saber cómo es que podemos implementar cada una de estas herramientas. Alba, estamos hablando de todo lo que pasa en los entornos digitales y quisiera preguntarte, ¿en qué momento una agresión en Internet deja de ser un problema digital y se convierte en una vulneración de derechos humanos? Bueno, los ambientes digitales son un mundo. Como decir, estamos aquí en un estudio grabando, este es un mundo. Pero cuando entramos a revisar qué está sucediendo directamente con la persona que está en este mundo, ya no es el mundo digital, se convierte en una agresión física, ¿sí? De alguna manera, que puede muy seguramente eh, catalogarse como violenta en su salud mental, emocional, ¿sí? De pronto, incluso ya hoy, hablando del metaverso, podemos hablar de que existen las violencias físicas por medio del metaverso. Y ahí ya se han descubierto ciertos tipos de violencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de las violencias y hablamos desde los derechos de los jóvenes, de las personas que están en este mundo virtual, tenemos que empezar a ver hasta dónde va la virtualidad, hasta dónde es ese mundo virtual y hasta dónde yo estoy ya vulnerando a una persona, dónde le estoy ya haciendo daño, que es lo mismo que ocurre con la discriminación, el bullying y el matoneo. Es tu mundo social. Ahora ese es nuestro mundo donde estudiamos, donde trabajamos, donde nos conectamos, pero también donde estamos haciendo una sociedad, donde estamos haciendo también temas de derechos, de política, bueno, etcétera. Entonces se nos convierte en un mundo real. Cuando ese mundo real se convierte en un agresor, ya es
algo muy personal. Y ahí es donde tenemos que estar pensando, ya esto no es un mundo digital, no estamos hablando del mundo digital, estamos hablando de las personas y de lo que puede estar sucediendo con una persona que está siendo violentada a través de este mundo digital. Alba, cuéntanos un poquito sobre qué tipo de vulneraciones usualmente están en el entorno digital y no somos conscientes que estamos vulnerando los derechos de los demás. ¿Y qué recomendaciones nos puedes hacer para poder enfrentarlo en el entorno digital? Bueno, mira, hay diversos tipos de vulneraciones, muy seguramente también basados en nuestros sesgos inconscientes, como por ejemplo, yo a través de un celular puedo hacer la publicación de una foto y ya ahí estoy violentando la intimidad de esa persona, porque muy seguramente esa persona no sabe que yo estoy publicando una foto de esa persona para también, muy seguramente, atentar con su dignidad, con sus derechos, con la persona como tal, ¿no? Existe también muchas noticias o fake news que también pueden estar vulnerando a diferentes personas y sin saber, nosotros también estamos replicando. Entonces replicamos y replicamos estos tipos de noticias falsas, cualquiera que sea, y nosotros no estamos como estudiando, argumentando lo que nosotros estamos digitalmente asegurando sin nosotros y nosotras estar muy bien informados e informados. Otra de las vulneraciones en niños y niñas que es muy importante empezarlo a trabajar y visibilizar, es algo que nosotros estamos trabajando, sobre todo con las familias, es también mirar hasta qué edad, o es más bien desde qué edad un niño y una niña puede tener un celular en sus manos. ¿Por qué? Porque la información es inmensa y cuando nosotros como padres de familia no conocemos este mundo real, estamos haciendo también una vulneración de nuestros niños y nuestras niñas cuando estamos permitiendo que un niño menor de 8 o 9 años, que es lo que realmente rige la ley MINTIC, realmente las redes sociales recomiendan que los niños y las niñas deberían de tener un aparato celular a partir de los 12 años. Y claramente estamos viendo niños de 3, 5 años desayunando con un celular, ¿sí? Entonces, ahí hay una vulneración de derechos de los niños y las niñas desde incluso su entorno familiar. Y es algo que hacemos muy seguramente incentivados por la tecnología, incentivados porque todo el mundo lo hace, pero ahí también estamos vulnerando un derecho. Cuando nosotros estamos violentando la intimidad, cuando estamos violentando en derechos a una persona, cuando estamos violentando a una persona, cuando estamos diciendo algo falso sobre esa persona. Entonces, eso es empezar a revisar cómo es que nosotros estamos eh, participando de las redes sociales y de esta parte y este entorno. Ya que mencionaste que como sociedad y desde las familias facilitamos como el acceso a la información y asimismo también la repercusión negativa que esto puede traer, que puede generar lo que tú dices, una vulneración. ¿Qué crees que todavía no hemos entendido como sociedad sobre el impacto que puede tener la violencia digital en la vida de una persona? Yo pienso que no hemos entendido como sociedad hasta dónde podemos ir. No podemos seguramente como familias en los entornos digitales hablar de esto si no tenemos un conocimiento pleno. Es exactamente lo mismo que pasa con las noticias falsas cuando vulneramos un derecho porque ni siquiera sabemos cuándo estamos vulnerando un derecho, cuándo estamos vulnerando a una persona. Entonces, de las cosas más importantes es que nosotros y nosotras como familias, como adultos también nos eduquemos para poder asimismo entrar a este mundo digital y saber también cómo voy a proteger de alguna manera a nuestros hijos e hijas, pero también de alguna manera entender que en ese mundo digital no todo es malo, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es educarnos para que, porque quienes alimentamos a este mundo digital somos nosotros como seres humanos. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar desde estos mundos digitales, desde la solución no está en quitar el celular y ya no más, sí, o en apagar la red y ya, esto se acabó, eso era en otra época donde nosotras, yo dinosaurio, sí cerraba la puerta y allá quedaba la discriminación, el bullying y el matoneo, ahora no. Entonces, creo que lo más importante es que nosotros y nosotras también nos preocupemos por educarnos,
por entender hasta dónde va este mundo digital. Yo a veces le pregunto a los padres de familia en los colegios, ¿ustedes sabían que el metaverso existe? Y como que todo el mundo se queda mirando y ¿será que sí? ¿Eso es mentira o no? Pues sí, sí existe. Aquí está en Bogotá. Les invito a la EAN a que conozcan la primera sala de metaverso que está aquí justamente en Sudamérica, Bogotá, Colombia. Lo que comentas es muy interesante y a veces en Colombia no somos conscientes que existe una brecha digital, y más que todo para el adulto mayor, especialmente para nuestros padres. Hoy en día todo cambia bastante rápido, internet, redes sociales, todo lo viralidad que existe. ¿Qué recomendaciones les podría dar a los padres que nos escuchan, que están viendo el videocast, respecto a las vulneraciones de sus hijos? ¿Cómo pueden acompañarlo? ¿Qué deben hacer? Sí, ¿qué palabra de confianza le podría dar a ellos para que pues, puedan apoyar al hijo en una situación así? Sabemos y entendemos, porque también escuchar a los padres de familia es importante, que muchas veces pues también hay edades en las que pues seguramente ya no vamos a entrar a este mundo digital como si lo entran los jóvenes. Pero sí podemos preocuparnos por entender las herramientas de apoyo digitales que hay. Por ejemplo, TikTok tiene una guía parental donde precisamente podemos aprender a cómo manejar los teléfonos celulares en esta red y cómo proteger de alguna manera de información nociva para nuestros hijos e hijas, a los niños y niñas, y cómo poder también enseñarles a ellos qué tipo de cosas pueden ocurrir si ellos entran a un mundo digital nocivo o empiezan a entrar a un mundo de información donde precisamente estamos de alguna manera también violentando en su educación y violentando de alguna manera, bueno, es que en el mundo digital también está este mundo oscuro de los hackers, este mundo oscuro de esas tecnologías que ni siquiera nosotros alcanzamos a conocer, pero sí existen herramientas de apoyo, existe también en la tecnología, en el mismo YouTube, que de pronto para estas familias es como lo que más de pronto se puede ver. Hay información real, hay información y herramientas de cuidado, y adicional a eso es importante empezar también a revisar el tema de las emociones que están generando en los jóvenes estos tipos de ansiedad, de depresión, y circunstancias psicosociales que se pueden estar generando cuando un joven empieza a entrar en este mundo digital a altas horas de la noche, no duerme, no se puede despegar, empieza con el mundo de la inmediatez, ya le cuesta socializar y solamente quiere estar en este mundo digital. Entonces yo creo que hay una combinación del cuidado, incluso de poder evidenciar emocionalmente cómo están las personas a nuestro alrededor y qué puede estar sucediendo en algún tema de pronto de violencia psicosocial que puede estar generando un estado de alerta emocional en sus hijos y en sus hijas. Alba, yo te quería preguntar, ya nos diste como esos tips para poder prevenir una vulneración digital, pero cuando alguien nos cuenta que está viviendo ya la vulneración como tal, si bien nuestras palabras pueden aliviar, también pueden aumentar el daño. ¿Tú qué tips o qué recomendaciones nos podrías dar o qué deberíamos hacer y qué deberíamos evitar en una primera conversación cuando la persona se está enfrentando pues a dicha vulneración? Bueno, yo pienso acá que lo más importante es implementar los primeros auxilios psicosociales, porque realmente ahí es cuando estamos viviendo, por ejemplo, a través de la línea salvavidas de la Fundación, lo que primero encontramos es un tema de ansiedad creada por algo que está sucediendo con la persona en ese momento en un tema de violencia digital. Muy seguramente a las personas también les cuesta poderlo verbalizar, poderlo decir, porque muy seguramente un ejemplo claro de la niña que le subieron una foto no permitida a la red social y nosotros como padres empezamos a visibilizarlo, ella abre su corazón y entonces en ese momento, en lugar de escuchar, empezamos desde el prejuicio a juzgar porque subiste esa foto, pero porque le permitiste esto, sí. Entonces yo pienso que aquí lo más importante es tener presente el no señalar, el escuchar realmente a la persona, que esa persona sienta de alguna manera que le estamos entendiendo, que sabemos qué está sucediendo en ese momento, porque muy seguramente esa persona tampoco sabe a dónde acudir, cómo acudir, y siento que ahí lo más importante es entender.
qué está sucediendo para poder saber cómo implementar una herramienta, ya sea jurídica, ya sea de apoyo psicosocial, ver hacia dónde está como el camino hacia una posible solución y no dejar sola a esta persona pues muy sometida al prejuicio, al señalamiento y además no solamente en su entorno familiar, sino el social, ¿no? Porque qué está pasando allá afuera. Entonces, el social es muy importante ahí y también entender que ahí vas a estar tú como red de apoyo. En el caso, por ejemplo, de los hombres, que nos cuesta un poquito más expresar los sentimientos, si nos duele, si no, ¿cómo podemos identificar cuando una persona está haciendo de una otra forma, bueno, que su vulneración digital está afectando psicológica, mental, socialmente? Es difícil, a veces es difícil. Digamos que cuando nosotros trabajamos con los niños y con los jóvenes, y sí, bueno, precisamente estamos trabajando con los hombres el poder hablar de sus emociones y trabajar el reconocimiento de sus emociones, porque efectivamente, lastimosamente, las cifras nos hablan de que los mayores suicidios ocurren en los hombres y la ideación suicida es mucho más permanente en las mujeres. Entonces, las mujeres buscamos ayuda porque desde este nuestro sistema patriarcal, desde este nuestro sistema masculino, hemos aprendido que las mujeres podemos buscar ayuda, podemos llorar, nos podemos caer y poder levantarnos. Y los hombres nos cuesta un poco más porque precisamente es el cuidador de la casa, es el fuerte de la casa, es el que no puede decir emocionalmente cómo yo me encuentro. Entonces, ahí digamos que lo más recomendable es precisamente empezar a trabajar en los niños este tipo de emociones, de reconocimiento de emociones, de decirle, tú también puedes estar triste, tú también puedes hablar, tú también puedes buscar ayuda, tú también puedes levantar la mano, a ti también te vulneran los derechos, ¿sí? A ti también te violentan. Y claro, no es muy seguramente igual a la violencia de género que tenemos y hemos tenido durante muchos años las mujeres. Sin embargo, es precisamente hablar de que esta vulneración de derechos en el tema digital, en el sistema digital, pues es igual para todo el mundo. Es más, a veces no nos enteramos si eres niño, niña, hombre, mujer, sino que simplemente nos atrevemos incluso a hablar y a decir cosas detrás de una pantalla que ni siquiera conocemos de una persona que muy seguramente ni idea quién es. Entonces, siento que hay que decirles a los hombres, ustedes también necesitan levantar la mano, ustedes también tienen sus emociones, hay que reconocerlas, abrazarlas, pero no quedarse ahí y buscar ayuda si en ese momento de reconocimiento de sus emociones sienten que este tipo de violencia digital está afectando tu salud mental. Alba, para entrar un poco más en, en la Fundación Sergio Urrego y que las personas que estén viendo este videocast conozcan más de la Fundación ha acompañado a muchas personas en condiciones o que se han enfrentado a vulneración de derechos, ¿verdad? Cuando alguien llega buscando ayuda, ¿cómo comienza ese proceso de acompañamiento y qué podemos aprender de esa experiencia para brindar una primera ayuda responsable? Bueno, mira, cuando las personas llegan, casi siempre llegan a través de las líneas salvavidas de la Fundación. A hoy ya llevamos 6 años trabajando con la línea salvavidas y cuando nosotros empezamos a reconocer estos temas de vulneración de derechos en los temas digitales, empezamos también a trabajar con ventanas emergentes en COVID y pandemia, tanto en las redes sociales como en Meta y TikTok. Y nosotros somos una pantalla emergente de ayuda y de apoyo cuando una persona muy seguramente está haciendo búsquedas de hacerse daño, autolesiones, o cuando está buscando o habla sobre temas de depresión y ansiedad. Entonces, logarítmicamente también nosotros podemos como revisar que esa persona muy seguramente está necesitando apoyo y sale la ventana emergente. Entonces, ahí está el número de la línea salvavidas y a través de la línea nosotros tenemos psicólogos y psicólogas que están muy alertas de recibir estos mensajes, de hacer una contención emocional, porque muy seguramente quien entra por la línea tiene una vulneración de derechos digitales cuando nos dice y nos informa, a mí esta persona me está haciendo daño a través de TikTok
o a mí esta persona me está vulnerando mis derechos porque está vinculada con temas muy íntimos míos y esta cuenta está vinculada con mi derecho a la intimidad, o simplemente nos piden ayuda. Esa es la primera herramienta, que es una herramienta donde ustedes pueden por lo menos hablar, descargarse y con toda la protección a su derecho, nosotros podemos hacer como la contención emocional en ese momento. Por otro lado, existen personas que de una vez buscan apoyo no solamente psicológico, sino orientación jurídica. Y ahí nosotros también estamos haciendo una orientación jurídica con las personas cuando están siendo vulneradas en los entornos digitales, y acudimos precisamente también a otra herramienta. Por ejemplo, en TikTok, nosotros ya somos personas que podemos, la Fundación Sergio Rego está vinculada directamente con una cuenta para poder hacer las denuncias pertinentes de las cuentas que están haciendo daño o que de alguna manera están violentando el derecho de algún niño, niña o joven o adolescente o persona que se encuentre en esta red. Okay. Me parece muy interesante lo que dices sobre la cuenta de TikTok. De pronto, si nos puedes profundizar, cuando uno no es vulnerado en esta red, cómo puede hacer el seguimiento con ustedes y cómo desde ya la organización de TikTok hace un seguimiento y cómo se vincula ahí el Estado colombiano, ¿no? Porque deben haber entidades públicas que vigilen, supervisen y hagan el seguimiento, pues, de todo lo que están en el entorno digital. Bueno, hablamos de TikTok específicamente en estos temas porque estamos trabajando como una red aliada de la línea Salvavidas de la Fundación, y para ellos es muy importante conocer este tipo de violencias. Y pues claro, esto es un mundo inmenso. Entonces, como sale la ventana emergente de la línea, acuden a la línea salvavidas. En la línea salvavidas ya hay un direccionamiento de que si hay una persona que está denunciando que está siendo vulnerada o que la están violentando a través de la red social y le está causando daño, entonces se reporta directamente a una persona específica de la fundación, quien hace el reporte directamente a TikTok. Bueno, TikTok está en Washington, pero pues lo que se hace es que directamente desde la plataforma ellos hacen una revisión minuciosa de esta cuenta y nos dan su respuesta o consideración si efectivamente la cuenta hay que cerrarla o pues no, porque también existe el libre derecho a la expresión, ¿no? También no nos podemos ir de un lado para otro y tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas de hacer una revisión exhaustiva con pruebas digitales de que realmente está siendo violentada una persona. Eso ocurre como en el colegio. No es que a mi hijo, a mi hija le hicieron acoso porque se cayó un momento en el jugando baloncesto, la empujaron y entonces se cayó y entonces ya eso se convirtió en que le están haciendo bullying. No, tiene que ser sistemático, repetitivo. Ocurre exactamente lo mismo en el mundo digital. Entonces, pues hay que hacer muy cuidadosos también con la revisión De de las pronto, para cuentas. que nos profundices un poquito, ¿hasta qué momento llega el derecho del otro, ¿no? De libre expresión, y en qué momento nos está vulnerando a nosotros, como para que nos expliques cómo la diferencia? Bueno, existen los derechos humanos y las políticas, como también en los entornos escolares, llegan hasta donde empieza tu derecho. Entonces, cuando existen los derechos humanos, existe el derecho a la dignidad, existe el derecho a la libre expresión, existe el derecho siempre y cuando tú no le hagas daño o no permitas que esta libre expresión empiece a hacer un daño potencial y posible vulneración a tu vida, ¿sí? A tu salud mental, al derecho a la dignidad y a la intimidad, que esa también existe. Entonces, claro, existe una línea muy delgada donde yo digo, no, yo tengo mi derecho a la libre expresión. Ojo, pero con tu libre expresión estás hablando de una persona que muy seguramente cayó en una crisis emocional por tu vulneración. Ocurrió, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo claro. Hace más de 2 años tuve la oportunidad de hablar con los padres de una niña en Chile que empezó a ser como a los 16, 17 años cantante, muy linda ella, y
en una sola semana empezaron a hacerle este bullying sistemático a través de las redes sociales hasta que ella mentalmente y psicológicamente se encontró atrapada y lamentablemente se suicida en un Starbucks en Chile. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado de hasta dónde yo, por mi libre expresión, me puedo llevar una vida. Sí, pensé que el final iba a ser otro yo. Sí. Bueno, hablemos ya lo del botiquín, como las recomendaciones. Sí. Listo. Alba, no, espera. Listo. Alba, según tu experiencia, dejas en claro que acompañar va mucho más allá de tener conocimientos técnicos y justamente nuestro botiquín de primeros auxilios digitales reúne herramientas para actuar frente a una vulneración. Según tu experiencia y más allá de la tecnología, ¿qué actitud, habilidad, valor humano consideras que nunca debe faltar en ese botiquín? Empatía. Y no es la simpatía. No es la simpatía. Yo estoy así, te entiendo. Ajá, bueno, sigamos, siguiente. No, la empatía viéndola precisamente como lo habla Brené Brown, la empatía es de bajar a ese mundo de esta persona y entender claramente lo que le está sucediendo y qué es lo que le está pasando realmente. A ti seguramente no te va a doler una palabra brusca o un movimiento brusco que te hagan, pero aquí a la niña sí, ¿sí? Y hay que entender que cada ser humano es totalmente diferente al otro y que si esa persona en ese momento siente, expresa que se está sintiendo mal, hay que creerle, ¿no? Hay que estar ahí bajo esa misma sombrilla y ojalá no desde nuestro... tendemos mucho a dar el consejo, la palabra, ¿sí? Pero realmente a veces las personas solo necesitan que les escuchemos. Incluso un abrazo puede decirle a esa persona, no estás solo, no estás sola. Y eso es lo que hacemos muy seguramente desde la fundación. En algún momento una niña me dijo, muy chiquita, me llamó en la noche y me dijo, ¿me cuentas un cuento? Y yo eso hice. Entonces, ¿hasta dónde llega la soledad de los niños y las niñas? ¿Hasta dónde llega ese momento de empatía que necesitan cuando empiezan a ser vulnerados y que no saben a dónde ir, a dónde acudir, pero que de alguna manera estás tú ahí como red de apoyo y que ha abierto su corazón por primera vez para decirte, me está sucediendo eso? Entonces, la empatía hace que de alguna manera esta red de apoyo se encuentre muy sólida, que le diga a esa persona, bueno, hay una persona aquí conmigo que me está entendiendo y voy a poder muy seguramente tramitarlo de una manera mucho más sólida y con herramientas efectivas y con herramientas que se necesitan como las que ustedes están creando a través de este trabajo tan hermoso. Hemos venido desde Resiliente Latam creando el triage digital. Es una herramienta que está en nuestra página web que básicamente identifica el nivel de una vulnerabilidad que está viviendo la persona. Porque muchas veces minimizamos los actos y no somos conscientes que hay un delito implícito. Eso por un lado. Y por otro lado, hemos venido creando la bitácora de registros de vulneraciones. Porque una cosa es que nos vulneren y otra es saber cómo defendernos cuando nos vulneran. Entonces, en ese sentido, hemos venido enseñando una bitácora que es una checklist de ir anotando cositas. Por ejemplo, el día, la hora, la fecha, la red social, el usuario, qué nos dijo y qué no, para también tener un seguimiento verídico y jurídico a la hora de defendernos. ¿Qué herramientas le puede dar a las personas cuando se pueda, para que se defiendan digitalmente? ¿Qué toca hacer ante una vulneración de derechos humanos en entornos digitales? Bueno, hay una ruta específica que se usa incluso pues también para temas de discriminación y es que pues existe una ruta ante el MINTIC, existe una ruta como comisaría de familia, fiscalía, sí, fiscalía de menores también está también en el MINTIC, donde también el MINTIC tiene una ventana donde podemos hacer denuncias de temas digitales. Y pues obviamente nosotros desde la fundación, pues la herramienta que tenemos a través de la línea Salvavidas, donde también podemos ayudar, apoyar, entender y denunciar de alguna manera jurídicamente lo que está sucediendo, porque precisamente a veces
como les decía, no todas las personas, primero conocemos y segundo, no todos los casos son iguales y dependemos de entender muy seguramente qué tipo de ayuda necesitamos, sin olvidar que me parece muy importante que hablemos de esto, sin olvidar que Colombia tiene una interculturalidad muy importante. Entonces, no solamente nos tenemos que basar en lo que conozcamos digitalmente de qué sucede en Bogotá, Cartagena, Medellín, sino que está sucediendo digitalmente en los territorios, qué sucede con los niños campesinos, qué sucede con los niños indígenas, ellos y ellas también, a ellos también ya les llegó la tecnología. Claro, en una manera diferente, porque muchas veces pues, tenemos regiones sin internet, pero ¿cómo les brindamos herramientas a ellos y a ellas? Hay que pensarnos también que en este mundo digital existe la interculturalidad y que muy seguramente para poder proteger a estos niños y niñas y jóvenes hay que pensarse también en estos territorios. Alba, para ir finalizando esta conversación, nos gustaría dejar un mensaje para quienes están viendo el videocast. La pregunta es que si tú pudieras dejar un solo mensaje para quien hoy vive una vulneración y para quien mañana pueda acompañarlo, ¿cuál sería ese mensaje? Bueno, yo creo que siempre mirarnos como seres humanos que somos. Sí, existe este mundo digital, pero no nos olvidemos nunca que detrás de este mundo digital hay una persona. Y la persona que está ahí es una persona que tiene sentimientos, que tiene emociones, que necesita un abrazo, porque a veces se nos olvida también el contacto con el mundo social, y decirles que hay herramientas de apoyo y decirles que no están solos y solas, que estamos aquí precisamente para apoyarles y para decirles que también tu red de apoyo ahí está en el mundo digital. Bueno, Alba, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, tus conocimientos, por contarnos un poquito también qué hace la Fundación Sergio Urrego, que está salvando vidas literalmente. También esperamos que nos acompañen en el curso de autoformación de Resilientes LATAM. Esperamos seguir vinculándonos con ustedes y seguir trabajando por los derechos digitales en Colombia y toda Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes y no se olviden que todas estas herramientas que podemos crear son para ustedes y decirles que estas herramientas son muy valiosas porque ojalá siempre encontremos en este mundo digital estos temas de conversación. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Resilientes LATAM. Esperamos que estas reflexiones te ayuden a navegar en el mundo digital con más confianza, seguridad y conciencia. Y si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a realizar nuestro curso gratuito de autoformación de Resilientes LATAM. Porque el conocimiento también es una forma de resiliencia. Nos vemos en el próximo capítulo.